Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Aprendo en Casa. Soy la profesora Andrea Arias Quesada, de Física, de 10º año, y estoy muy contenta de estar con ustedes. Es importante que aprovechen esos espacios, porque sabemos que a pesar de la pandemia, la comunicación y el conocimiento nos mantienen unidos. Por eso, es momento de preparar nuestro espacio para trabajar. Es importante que busquen un espacio cómodo, con iluminación, donde puedan tener cuaderno, lápiz y también pueden tener la calculadora. Y también es importante que se encuentren motivados, que tengan esas ganas de seguir aprendiendo. Es importante que también inviten a sus familiares a compartir de esta maravillosa clase de física. Ahora sí, ¿qué les parece? Hoy vamos a estar trabajando un tema muy interesante. Vamos a trabajar sobre magnitudes físicas y vamos a ver cómo las podemos clasificar. También es importante que ustedes me ayuden a resolver algunos ejercicios. Bueno, pero antes es importante siempre repasar esos conocimientos previos para lograr un aprendizaje significativo. Por eso, ¿qué tal si vamos a recordar algunos instrumentos de medición que comúnmente utilizamos? Veámoslos. Muy bien. Antes de ver algunos ejemplos, quiero que me ayuden a recordar cuáles instrumentos de medición se les viene en este momento a la mente. Desde que nacemos o inclusive desde antes de nacer, los instrumentos de medición nos rodean. Por eso es muy importante también cuando fuimos a la escuela, nos enseñaron a utilizar algunos y seguimos utilizándolos en la vida cotidiana. ¿Cuáles recuerdan? ¿Ya recordaron algunos? Bueno, veamos en este caso algunos de esos que estoy completamente segura que ustedes ya los mencionaron. Tenemos una balanza. Muy bien, un instrumento de medición muy común. Claro, si vamos a la feria del agricultor, vemos muchas balanzas. En ese caso, la balanza nos permite medir la masa. Muy bien. También vemos una cinta métrica. ¿Para qué utilizamos la cinta métrica? Para medir longitudes. Excelente. Ahora vemos un termómetro. Claro, el termómetro es muy importante para medir la temperatura, ya que sea corporal o ambiente o de ambiente. Muy bien. Ahora tenemos también un reloj. Durante el día utilizamos este instrumento de medición, muchas veces para organizarnos, para llevar a cabo nuestras tareas. ¿Qué les parece? ¿Los recordaron? Bueno, muy bien. Como estamos viendo los instrumentos de medición, vamos a hablar de las magnitudes físicas, que es todo aquello que se puede medir. Es importante pensar por qué son tan necesarias las mediciones. ¿Por qué son tan importantes las magnitudes físicas y esos instrumentos de medición? Por eso vieran que traje un video muy interesante de una carrera de la Universidad de Costa Rica que utilizan las mediciones comúnmente, utilizan esos instrumentos de medición. Por eso veamos el video y comprendamos cuánta utilidad tienen las magnitudes físicas en una carrera como la de Ingeniería Topográfica. Veamos el video. En la carrera de Ingeniería Topográfica hay mucha diversidad de equipos, son 5 niveles de prácticas de campo donde los estudiantes se inician con equipo básico, inician con prácticas sencillas, teniendo sus primeros contactos con lo que es la medición, con la destreza de los equipos y después van subiendo de nivel de dificultad, tiempos de práctica, equipos que utilizan, ¿verdad? Y conforme la tecnología va avanzando, han entrado cada vez equipos más sofisticados, de mayor costo, que los estudiantes deben ir teniendo la destreza de manipularlos de forma correcta. Fuera de las aulas, cuando los estudiantes ya están en un nivel de
superior más avanzados, hemos estado haciendo colaboraciones con otras áreas de la misma universidad. Ejemplo es el Laboratorio de Materiales de la NAME, en el que hemos colaborado en el 2015 con el levantamiento de un pilón de un puente. En este año estamos colaborando con el INCOFER, estamos ayudando a levantar la línea del tren, los retiros, los derechos de la línea de tren entre la estación del Atlántico y la estación del Pacífico. Ha sido muy importante, los estudiantes se sienten muy identificados, ¿verdad?, con la colaboración en el país, en un área importante como es el tranvía. El nombre es GNSS, que es un sistema global de navegación por satélite. Se encarga de recibir información de 2 satélites, del GLONASS y el GPS. De esta manera se procesa la información para obtener las coordenadas, ya sea planas o geodésicas, del punto en el que se encuentra. Acá tenemos lo que es el tránsito, que es un equipo analógico. Este se usa en las primeras prácticas para demostrar más o menos cómo se utilizaban los primeros equipos de lo que es la ingeniería. Acá tenemos lo que es la estación total. Hace básicamente la misma función, nada más que esta la tenemos en forma digital. Esta es lo que actualmente se utiliza. En esta podemos trabajar con la computadora y todo este tipo de información un poco más rápido y mucho más amplio. Con este equipo lo que principalmente hacemos es la medición de poligonales, que se usa mucho en la parte de catastro. También podemos hacer replanteos, que es la ubicación de lo que se ha diseñado, y lo colocamos en el terreno. Este es el nivel de precisión. Con él se obtienen diferencias de elevación de diferentes puntos con precisiones milimétricas. En campo podemos colocar bancos de nivel con una elevación específica, o podemos también tener las diferencias de elevaciones para movimientos de tierra, cortes o rellenos. Es muy común en los primeros años con él, los errores son de 1 metro y, como les digo, la precisión es de milímetros. Es algo ahí chistoso que pasa, pero es muy común. Ya después con la práctica y todo ya se llega a tener precisión milimétrica. Muy bien, ¿qué les pareció el video? ¿Vieron la importancia de las magnitudes físicas, de esas mediciones en una carrera como esta? ¿Habían escuchado hablar de esta carrera? Bueno, es muy importante, como decía la estudiante Montserrat, la precisión. ¿Vieron qué curioso? Ella hablaba de que al inicio tenían diferencias hasta de metros, pero que después iban logrando esa precisión por medio de la práctica de milímetros. Interesante. Bueno, el ser humano, desde tiempos inmemorables, desarrolló el concepto de números y también el concepto de medición, pero al inicio utilizaba partes de su cuerpo para hacer esas comparaciones. Por eso era muy difícil, porque no había un criterio unificado, no había una estandarización. Pero entonces, ¿cómo se fue desarrollando nuestro sistema internacional de unidades que conocemos en la actualidad? Muy interesante. Desde la Revolución Francesa, en el año 1789, realizaron una propuesta para que se creara un sistema de medición racional. Así fue como nació nuestro Sistema Internacional de Unidades, que adoptó este nombre hasta el año 1960 y se completó en el año 1971 con la 7ª unidad fundamental. Muy bien, ¿vieron qué interesante? Bueno, ahora es momento de que vean un reto y que durante esta clase me acompañen a encontrar la respuesta al reto y que también realicemos algunos ejercicios relacionados con el siguiente reto. Veámoslo. El reto dice, ¿cómo podemos diferenciar las cantidades escalares de las cantidades vectoriales? Muy bien. ¿Han escuchado hablar de cantidades escalares y de cantidades vectoriales? ¿Saben algunos ejemplos? ¿Saben cómo diferenciarlas? Bueno, desde muchas veces 7º año ya hablamos de cantidades escalares y vectoriales, pero hoy vamos a ampliar, porque si trabajamos en una asignatura como física, son muy necesarias para seguir ampliando los conocimientos en otros temas. Son bases necesarias. Por eso vamos a ir a ver la definición de una cantidad escalar. Veamos. Muy bien. ¿Cómo podemos definir qué es una cantidad escalar? Bueno, una cantidad escalar se dice
que solamente se especifica por su magnitud. Yo quisiera que durante esta clase quede muy clara la definición tanto de cantidad escalar, pero también de magnitud. Por eso ya casi vamos a ver un ejemplo para que no se nos olvide cómo definir o cómo identificar qué es una magnitud. Entonces, recordando, la cantidad escalar solamente posee magnitud. ¿Cuáles ejemplos podemos encontrar de cantidades escalares? ¿Recuerdan algunos? Bueno, voy a enseñarles algunos ejemplos como el volumen, la distancia y la temperatura. Muy bien, todos estos ejemplos no requieren de la dirección que ya vamos a ver cuando hablamos de cantidades vectoriales. Solamente se especifican con la magnitud. Pero entonces veamos la siguiente imagen para que no se nos olvide qué es una magnitud. ¿Qué les parece? Tenemos ese dato, 55,7 kilogramos. Es un dato de masa. Si ustedes ven, eso es un ejemplo de una magnitud. Por eso, vemos que el 55,7 es el número y la unidad de medida, en este caso kg, corresponde al complemento que requiere de ese número para decir que es una magnitud física. ¿Qué tal? Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora con la definición de una cantidad vectorial. Como antes ya les mencioné, la cantidad vectorial se especifica por una magnitud, es decir, vamos a encontrar un número, una unidad de medida, pero también debe tener una dirección, que muchas veces podemos hacer referencia con puntos cardinales, podemos utilizar derecha, izquierda, arriba, abajo, grados. Entonces, son muchas formas de asignar direcciones. Ok, ejemplos de cantidades vectoriales: el desplazamiento, la velocidad y la fuerza. Muy bien, ¿está quedando claro? La diferencia, recordemos que es que en la cantidad vectorial debemos siempre contar con una dirección, además de la magnitud. ¿Qué tal si vemos un video? Para que ustedes vayan tomando nota, tienen que observar el video para que ustedes puedan identificar en este videito corto que les traje ejemplos de cantidades escalares y cantidades vectoriales. Veámoslo. ¿Por qué tiene que llover tan temprano? ¡Qué envidia! Te quedas en casa y no tienes examen de física como yo. Yo estoy con este frío. Bueno, es el día perfecto para ponerme mi bufanda nueva. Tengo que pasar ese examen. A ver, un vector es un segmento de recta contado a partir de un punto del espacio cuya longitud representa a escala una magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. Un vector es un segmento de recta contado a partir de un punto del espacio cuya longitud representa a escala una magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Lograron ver esos ejemplos de cantidades escalares y cantidades vectoriales? ¿Lograron anotarlos? Excelente, claro, vieron qué fácil poder hacer esa diferencia. Por eso vamos a ver la siguiente clasificación según el video para ver si lo tienen igual. Veamos. Ok, en las cantidades escalares pudimos observar un ejemplo del tiempo en ese reloj despertador que estaba en la habitación de la niña. Muy bien, también cuando la niña dijo que el día estaba muy frío, ahí observamos otro ejemplo de cantidad escalar, en ese caso con respecto a la temperatura. Y también vimos dos ejemplos de cantidades vectoriales, ¿los anotaron?
Bueno, el primero, la fuerza, cuando la niña levantó el gato. Y después, el desplazamiento, cuando la niña realizó ese recorrido y se vio la diferencia del punto inicial al punto final, en el caso del recorrido que realizó hacia su centro educativo. ¿Qué tal? Excelente. ¿Les fue bien? Bueno, entonces en este momento vamos a hacer un breve repaso por unos conceptos generales sobre el movimiento para poder realizar unos ejercicios de cantidades escalares y vectoriales que ustedes me van a ayudar a resolver, pero antes debemos recordar la diferencia, por ejemplo, de trayectoria, distancia y desplazamiento. Por eso veamos qué pasa en esta imagen. Veamos en este momento. Observen. Claro, la mariposita se movió de un punto A a un punto B o de un punto inicial a un punto final. ¿Cómo se llama esa línea imaginaria por donde pasó la mariposita? Recuerdan, son conceptos básicos del movimiento. Muy bien, se llama trayectoria. Excelente. ¿Cómo se llama cuando medimos esa trayectoria? En ese caso tendríamos el dato de una cantidad escalar que sería la distancia, la medida de la trayectoria. Y después, si hacemos una línea recta del cambio de posición de la mariposa, observamos el desplazamiento. Ese desplazamiento sería una cantidad vectorial, es decir, requiere de una magnitud y de una dirección. Muy bien, con base en estos conceptos, ya casi vamos a resolver unos ejercicios, pero antes quiero recordarles que las magnitudes vectoriales se representan mediante los vectores. Y vamos a recordar brevemente las características de un vector. Un vector se representa con una letra mayúscula o minúscula y por lo general se le coloca siempre una flechita en la parte superior de esa letra para recordarnos que tiene dirección. Además, podemos encontrar la magnitud del vector, que también se le conoce como módulo. Encontramos la dirección, que es la línea de acción sobre la cual actúa el vector, y encontramos el sentido, que está dirigido con la cabeza del vector. Muy bien. Ahora, como ya hicimos un repaso de las características, vamos a ir a resolver unos ejemplos. Tenemos un caso. Les traje el caso de Amanda. Ella es una joven que se encuentra en el Parque Alberto Manuel Brenes en San Ramón. Como soy de San Ramón, me encanta este cantón alajuelense. Así que vamos a ver qué va a realizar Amanda. Ella realiza un recorrido que dice que va desde el Parque Alberto Manuel Brenes hacia los tribunales de justicia. Ustedes me ayudarían a encontrar la distancia y el desplazamiento, en este caso que Amanda necesita resolver. Entonces veamos cómo fue el recorrido, utilizando la tecnología. Vemos un ejemplo del recorrido que realiza Amanda mediante una imagen de Google Maps. Entonces vemos a Amanda ahí ubicada en la esquina sureste del Parque Alberto Manuel Brenes. Muy bien, y ella se dirige hacia los tribunales. Veamos el recorrido que realiza Amanda. Excelente. Mediante la misma herramienta de Google Maps podemos tener la medición de ese recorrido. Si ustedes ven ahí en la parte inferior de los pies de Amanda, dice cuánta longitud recorrió, en este caso la joven. Veamos con esta flechita la trayectoria representada. Ahora vamos a dar dos datos. Un ejemplo de cuánto fue la distancia, que se refiere a una cantidad escalar, y también quiero que me ayuden a encontrar el desplazamiento, que es una cantidad vectorial, en este caso de Amanda. Ya lo saben, ¿cuánto podríamos decir que fue la distancia recorrida por Amanda? Excelente, 400 metros. Y se refiere, como les decía, a una cantidad escalar. Ahora, veamos cuál fue el desplazamiento. ¿Ya lo tienen? Muy bien, 400 metros, pero vean la diferencia. Le agregamos dirección, porque el desplazamiento es una cantidad vectorial. ¿Ven qué fácil? Muy bien, en este caso coincide la magnitud de la distancia y el desplazamiento porque fue solo un recorrido en línea recta. Si ella se devolviera al punto de partida, realizaría una distancia de 800 metros, pero un desplazamiento de 0 metros, porque regresaría al mismo punto donde partió.
pero en este caso entonces nos coincidieron las magnitudes, solamente que en el desplazamiento le agregamos una dirección. Interesante, ¿verdad? Y fácil. Bueno, vamos a continuar con otro caso. Como Zarcero tiene un parque tan bonito, entonces veamos el caso de la joven Ana que se encuentra en el parque de Zarcero. Y ella realiza el siguiente recorrido, 400 metros hacia el este y 400 metros hacia el norte. Y de igual manera ayudémosle a Ana a encontrar la distancia y el desplazamiento. Veamos. Tenemos el mismo caso, o sea, lo que hicimos igual fue con una imagen de Google Maps, pero ahora utilizando otra herramienta de GeoGebra para poder también ubicar el recorrido de Ana en un plano cartesiano. Veamos cuál es ese recorrido que realiza Ana. 400, hacia el este y sube 400 en dirección norte. Entonces, también es importante recordar que mediante el plano cartesiano ubicamos dos puntos, que son esos recorridos que realiza Ana. Como ustedes ven, el punto A, con su par ordenado, que nos indica 8 unidades en el eje X y 0 en el eje Y. Ella solamente se movió de manera horizontal hacia la derecha, hacia el eje X positivo. Y después vemos el recorrido del punto B, que dice que tiene un par ordenado 8,8. De ese mismo punto donde ella estaba, en X8, subió 8 unidades en el eje Y positivo. Muy bien. Además, es importante recordar que podemos utilizar escalas. Si ustedes ven en la esquina inferior izquierda, vemos que cada unidad del plano cartesiano tiene un valor de 50 metros. Por eso, si multiplicamos esas 8 unidades en X que realizó Ana en su primer recorrido por 50, ¿cuántos metros recorrió Ana en el eje X? 400, muy bien. ¿Y 8 unidades verticales? Excelente, también 400. Muy bien, vamos a continuar. Con estos datos ya ustedes probablemente saben cuánto fue el desplazamiento de Ana. Primero, vamos a ver la distancia. Entonces, la distancia solamente sería la suma de ese recorrido y tenemos una magnitud de 800 metros. Como es un dato escalar, no es necesario agregarle dirección. Muy bien. Pero ahora es importante ver el desplazamiento. Es también importante ver que se nos formó con el recorrido de Ana. Si trazamos el desplazamiento de Ana, que en este caso se ve con color rojo, se nos forma un triángulo rectángulo y ya vamos a ver para qué nos sirve. Pero en este caso, utilizando la misma herramienta de Google Maps, obtuvimos el desplazamiento midiendo con esa herramienta que dice que corresponde a 565,68 metros. Además, debemos agregarle una dirección, porque recuerden que el desplazamiento es una cantidad vectorial. Por lo tanto, se puede decir que Ana partió del este y tuvo una dirección de 45 grados hacia el norte. Muy bien, ¿qué tal? ¿Está quedando claro? Pero les pregunto, ¿podemos realizar este mismo cálculo que lo hicimos de manera gráfica mediante la aplicación de Google Maps de manera matemática, con fórmulas? Claro que sí. Por eso veamos el siguiente ejemplo. Ya sabemos que el desplazamiento de Ana fue de 565,68 metros, del este 45 grados hacia el norte. Entonces, nosotros podemos utilizar el teorema de Pitágoras y es importante recordar que por medio del teorema de Pitágoras, que sería como para obtener la hipotenusa, en este caso obtendríamos el desplazamiento de Ana, se obtiene mediante raíz cuadrada del valor de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros realizamos la sustitución, obtenemos que el vector resultante es igual al recorrido que hizo Ana, a la raíz cuadrada del recorrido que hizo Ana en x al cuadrado, más el recorrido que hizo Ana en el eje y al cuadrado. Muy bien, pueden realizar esta fórmula en la calculadora, esta operación, y decirme cuánto les dio ese vector resultante. Excelente, 565,68 metros. Pero nos falta el ángulo. Para eso vamos a usar la función de tangente. La función del ángulo, el tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el adyacente, que sería y entre x. Para despejar el ángulo debemos usar la función inversa de tangente. En la calculadora lo pueden hacer con Shift Tan, que sería de la siguiente manera.
shift down de 400 entre 400. 400 metros entre 400 metros. ¿Cuánto entonces nos da el valor del ángulo? 45 grados. Muy bien, ven cómo de manera también matemática podemos comprobar lo que hicimos con Google Maps. Ahora tenemos entonces que el desplazamiento corresponde a 565,68 metros del este, 45 grados hacia el norte, y nos coincide con lo que habíamos realizado anteriormente. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Muy bien, excelente, encantada de haber compartido esta clase con ustedes. Es importante recordar que estuvimos entonces hablando de las magnitudes físicas, de esos instrumentos de medición, que clasificamos las cantidades, las magnitudes físicas en cantidades escalares y cantidades vectoriales. Además, me ayudaron a resolver ejemplos, realizando cálculos de una cantidad escalar, como lo es la distancia, y una cantidad vectorial, como lo es, en este caso, el desplazamiento. Así que, bueno, conocían cómo utilizar, por ejemplo, estas cantidades escalares y vectoriales por medio de una herramienta como Google Maps. ¿Sabían la diferencia entre cantidades escalares y vectoriales? Bueno, es muy importante que sigamos ampliando los conocimientos y desarrollando las habilidades. Por eso, espero que me sigan acompañando en esta clase, para que sigamos compartiendo y sigamos aprendiendo. Vamos a salir adelante y eso es lo importante. Se han hecho muchos esfuerzos para que ustedes continúen aprendiendo de sus hogares. Recuerden, soy la profesora Andrea Arias de Física. Ha sido un gusto. Hasta luego.